El mundo cree que Perú es solo Machu Picchu, ceviche y llamas. Están profundamente equivocados. Existe un superpoder, una fuerza invisible que los peruanos poseen, una que deja a los extranjeros paralizados, entre el terror y la más profunda admiración. Y no es algo que se vea en los folletos turísticos. Es un código silencioso, una habilidad casi telepática para navegar las emociones humanas sin necesidad de una sola palabra. Es la capacidad de ver el alma del otro antes de que los labios se muevan. A menudo no es algo grandioso, no hay escenas de drama, no hay explicaciones directas. Solo hay una sonrisa sutil, un tono de voz suave, un pequeño gesto, y una atmósfera que estaba a punto de estallar en tensión y que de repente, inexplicablemente, se disuelve. Como si todos supieran, al mismo tiempo, cuándo hablar, cuándo callar, y cómo dar un paso atrás para que nadie, absolutamente nadie, tenga que pasar vergüenza. Esto no es magia. Pero para alguien que viene de una sociedad donde la confrontación es la norma, donde la honestidad brutal es una medalla de honor, esto es lo más parecido a un poder sobrenatural. Y cuando Emily, una joven de Nueva York, viajó para conocer a Camila, su amiga peruana a quien solo conocía por internet desde hacía 2 años, empezó a comprender que lo que hace a Perú verdaderamente asombroso no es lo que se ve con los ojos, sino la manera en que su gente sostiene los corazones de los demás, sin decir una sola palabra. Emily nunca imaginó que un viaje la llevaría mucho más lejos que la distancia entre Nueva York y Lima. Durante 2 años, Perú había existido para ella solo dentro del rectángulo brillante de su celular, en videollamadas que comenzaban con un saludo rápido y terminaban con la risa suave de una mujer llamada Camila. Camila, de 26 años, trabajaba en marketing para una empresa de tecnología en Lima. Emily, de 27, era community manager en una organización sin fines de lucro en Nueva York. Se conocieron en una plataforma de intercambio de idiomas, algo común y corriente. Nada indicaba ese primer día que 2 personas de continentes opuestos se convertirían, poco a poco, en el espacio seguro de la otra. Al principio, era solo práctica de idiomas. Emily quería aprender español, fascinada por una cadencia que le parecía extrañamente melódica y fluida. Camila quería mejorar su inglés para el trabajo. Su primera cita virtual duró solo 30 minutos. Cada una con una lista de vocabulario frente a la pantalla, cada una un poco tensa, como 2 extraños esforzándose por ser educados. Pero lo que debía ser un simple ejercicio lingüístico, lentamente, se transformó en algo mucho más profundo. Una vez a la semana se convirtió en 2. 2 veces a la semana se convirtió en mensajes casi diarios. Emily empezó a contarle a Camila sobre su trabajo, sobre un colega que hablaba demasiado rápido, sobre reuniones llenas de críticas tan directas que algunos días volvía a casa sintiéndose como si la hubieran lijado con papel de lija. Camila, por su parte, le contaba de su vida en Lima, del tráfico infernal, de su mamá que siempre le preguntaba ¿ya almorzaste?, de sus compañeros de trabajo que rara vez decían las cosas de frente, pero que, de alguna manera, todos se entendían a la perfección. Emily siempre se reía con esa frase. Para ella, no ser directo era sinónimo de ambigüedad, de falta de claridad. Pero Camila lo contaba como si fuera una forma de cuidarse mutuamente. Con el tiempo, dejaron de hablar como compañeras de intercambio de idiomas y empezaron a hablar como amigas que conocían el ritmo de la otra. Emily empezó a notar que Camila sonreía sutilmente cuando buscaba una palabra en inglés, y que bajaba un poco la mirada cuando hablaba de algo que la hacía sentir insegura. Camila, a su vez, sabía que Emily hablaba más rápido cada vez que se emocionaba, y que se quedaba inusualmente callada cuando estaba más cansada de lo normal. En el mundo digital, donde la mayoría solo muestra su mejor ángulo, ellas dos, lentamente, se mostraron sus partes más vulnerables, con una honestidad silenciosa. Una noche, después de una larga conversación, Emily le preguntó a Camila qué sería lo primero que le mostraría si alguna vez iba a Lima. Camila no respondió con los lugares obvios, ni centros comerciales modernos, ni las ruinas famosas, ni los puntos turísticos que todo extranjero debía marcar en su lista. Se rió y dijo, quisiera llevarte a comer a los sitios donde comemos nosotros, a los guariques de verdad. Quisiera que veas el ritmo de la vida de aquí. Esa respuesta se quedó en la mente de Emily mucho más tiempo del debido. Le hizo darse cuenta de que Camila no quería mostrarle Perú como una postal, sino que quería que lo sintiera como lo vive la gente de adentro. Desde ese día, la frase algún día iré se convirtió en un mantra para Emily. Al principio sonaba a un sueño lejano, de esos que uno dice para mantener viva la esperanza. Pero al comenzar el 2.º año de su amistad, dejó de ser un juego. Empezó a ahorrar dinero, a planificar sus vacaciones, a ver videos sobre Lima antes de dormir. Empezó a buscar frases en español peruano,
practicando un torpe gracias, no te preocupes y qué rico, con un acento tan marcado que Camila se reía cada vez que le escuchaba. Pero mientras más se reía Camila, más ganas tenía Emily de estar frente a ella, en persona, y no a través del marco de una pantalla. El día que compró el pasaje de avión, no se lo dijo a nadie más que a Camila. Le envió una captura de pantalla de la reserva con una simple frase: voy de verdad. Camila se quedó en silencio por un momento, y luego respondió con un sticker de carita llorando de emoción, seguido de un mensaje: entonces, esta vez el abrazo va a ser de verdad, ¿no? Emily se rió, pero dentro de esa risa, algo temblaba. La Amsterdam Man es una cosa extraña. Tan cercana que parece que están a tu lado, pero tan lejana que te hace dudar si todo seguirá igual cuando se vean cara a cara. La noche antes de su vuelo, Emily empacó hasta tarde. Metía y sacaba cosas de la maleta, no porque le preocupara la ropa o los documentos, sino porque le preocupaba dónde encajarían 2 años de sentimientos acumulados a través de una pantalla. ¿Cómo sería el abrazo? ¿Habría silencios incómodos sin la barrera del Internet? ¿Se reirían en los mismos momentos? Muchas relaciones son hermosas gracias a la distancia, pero con Camila, Emily esperaba que, al desaparecer esa distancia, todo se volviera aún más real. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en una mañana con una humedad tan densa que casi podía tocarse. La puerta de la nave se abrió y una ola de aire tibio, completamente distinto al de Nueva York, la envolvió. Emily arrastró su maleta por los largos pasillos, pasando carteles en un español que a veces entendía y a veces no, cruzándose con multitudes que hablaban con un tono de voz más musical y suave de lo que estaba acostumbrada. Nada de eso la hizo sentir que realmente había llegado. No, hasta que salió por la puerta de llegadas internacionales y la vio. Ahí estaba Camila. No vestía nada llamativo, no había música de fondo, no era una escena en cámara lenta de película romántica. Llevaba ropa sencilla, sostenía su teléfono en una mano y con la otra la saludaba con un gesto suave. Pero en ese instante, para Emily, fue como si el aeropuerto entero se hubiera quedado en silencio. 2 años de mensajes, de risas, de consuelo en noches difíciles, de conversaciones que cruzaban zonas horarias, todo eso fluía y se materializaba frente a ella. Emily apenas se dio cuenta de que había acelerado el paso. Camila también caminaba hacia ella. Ambas sonrieron antes de decir nada, y luego se abrazaron, con más fuerza de lo que ninguna de las dos esperaba. Ese abrazo no fue un saludo casual. Fue una confirmación. La prueba de que una relación que había dependido de la señal de Internet tenía peso real, temperatura real, una presencia real. Camila se separó un poco para mirarla a la cara y dijo lentamente en inglés, como solía hacer cuando quería que se le entendiera bien: por fin llegaste de verdad. Emily asintió, respondiendo en el español que tanto había practicado: estoy muy feliz de conocerte. Su acento todavía no era perfecto, pero Camila sonrió como si fuera la frase más hermosa del mundo. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, Camila intentó ayudarla con la maleta. Emily insistió varias veces en que podía sola, pero Camila, sin forcejear, simplemente tomó el otro lado del asa, compartiendo el peso de una manera tan sutil que no la hacía sentir inútil ni en deuda. Fue ese pequeño gesto el que hizo que Emily comenzara a sentir que, quizás, su aprendizaje sobre Perú no comenzaría en los lugares, sino en el ser humano que tenía delante. Una persona que creía conocer bien, pero que, tal vez, apenas estaba empezando a conocer de verdad. Cuando las puertas del estacionamiento se abrieron, el calor húmedo de Lima la abrazó por completo. Un aire nuevo, el sonido de las ruedas de la maleta, los anuncios lejanos por los altavoces y la imagen de Camila, girándose para preguntarle si estaba cansada. Todo se fundió en una sensación extraña, emocionante, cálida y difícil de explicar. Emily no tenía idea de que, en las próximas horas, el país que había imaginado como un simple destino de viaje le revelaría algo mucho más profundo que iglesias, mercados o comida, algo que cambiaría silenciosamente, y para siempre, su forma de ver a las personas. Apenas el auto salió del aeropuerto y se incorporó a las amplias y caóticas avenidas de Lima, Emily pegó la cara a la ventana, intentando absorberlo todo. La ciudad no la recibió con la calma de un folleto turístico. Estaba viva, rugiendo con el movimiento. El sonido de los motores, los claxones impacientes, los paneles publicitarios con letras que apenas descifraba, las motos serpenteando por espacios imposibles, los taxis de colores brillantes, los buses antiguos repletos, los edificios altos junto a pequeñas bodegas, y los cables de luz. Cruzando el cielo como un enredo imposible de desenredar. Todo se sentía denso, cercano, con el peso de la vida real, mucho más de lo que había imaginado.
Si esto fuera Nueva York, pensó, esta densidad vendría acompañada de una tensión palpable. Estaría en las cejas fruncidas de los conductores, en los suspiros de impaciencia, en las miradas furiosas al auto de al lado, en el golpe seco de una puerta al cerrarse. Pero lo que Amody sentía en ese auto era extrañamente diferente. Lima también era agotadora, apurada, llena de fricción. Pero esa fricción no explotaba en emociones duras y cortantes como las que conocía. Era como si algo invisible amortiguara el impacto justo antes del punto de quiebre. El tráfico se detuvo en un cruce. Amody observó instintivamente al conductor de la combi de al lado, esperando ver un rostro frustrado. Pero el hombre simplemente recostaba la cabeza, escuchando una cumbia que sonaba suave en la radio, sus dedos tamborileando en el volante al ritmo de la música. Estar atrapado en el tráfico no era agradable, pero tampoco parecía una razón para contagiar su mal humor al mundo. Camila, a su lado, siguió su mirada y se rió. El tráfico aquí es normal, pues. Si nos enojáramos todos los días, viviríamos agotados. Era una frase simple, pero para Amody, fue como escuchar una filosofía de vida que no solo se decía, sino que se vivía. Al acercarse al centro de la ciudad, las calles se volvieron aún más densas. Más gente. Puestos ambulantes aparecían en las veredas. Algunos con ollas humeantes, otros vendiendo fruta fresca en bolsitas, otros con apenas unas sillas de plástico y un ventilador viejo. Cada uno con su propio ritmo. Los compradores esperaban, los vendedores se movían con una agilidad experta, la gente de atrás se hacía a un lado para dejar pasar a otros sin necesidad de grandes discursos. Emily sintió que esto no era desorden, como muchos extranjeros decían. Era un orden distinto, uno flexible, no anunciado a gritos, sino escondido en una elasticidad que todos parecían entender. Camila la llevó a una pequeña cafetería antes de ir al departamento. El lugar estaba bastante lleno, pero no se sentía esa atmósfera de competencia por el espacio. El personal saludaba con una voz amable. Los clientes se apartaban ligeramente para dejar pasar a otros, casi sin mirarse. Emily notó que a menudo, un pequeño movimiento era suficiente para que toda la situación fluyera sin problemas. Una mujer intentaba abrir la puerta mientras sostenía 2 vasos de café. Otro hombre, que estaba cerca, le sujetó la puerta sin hacer un gran gesto de "te estoy ayudando". Todo era pequeño, sutil, parte de la textura normal de la vida en esa ciudad. Amody sostenía su bebida fría, sintiendo el contraste con el aire húmedo. Camila le preguntó si estaba cansada, si prefería descansar o quedarse un rato mirando a la gente. Amody respondió que quería quedarse. Sentía que no quería que las imágenes pasaran demasiado rápido. Todo era nuevo, pero lo que más le interesaba no era la novedad visual, sino esa sensación de que, en medio del caos, había una capa delgada de amabilidad cubriéndolo todo. No era una dulzura de película, pero era real, innegable en los pequeños detalles. Mientras estaban sentadas, un joven mesero casi choca con un cliente de la mesa de al lado. Se detuvo en seco, asustado por su propio tropiezo. Pero antes de que la torpeza se convirtiera en un momento incómodo, el cliente le sonrió levemente y movió su silla para darle más espacio, sin decir una palabra que hiciera sentir mal al chico. El mesero juntó las manos en un gesto de disculpa y siguió su camino. El incidente fue tan rápido que casi nadie lo notó. Pero Emily lo observó, fascinada. En su mundo, un pequeño error así podría haberse convertido en un momento tenso, una disculpa en voz alta, una cara de preocupación, la sensación de que alguien había fallado frente a todos. Pero aquí, aunque el error ocurrió, fue sostenido, amortiguado para que fuera lo más ligero posible. Como si todos conspiraran para evitar que la vergüenza ajena creciera. Camila vio que Emily se había quedado en silencio. ¿Qué miras?, preguntó. Emily dudó un momento. Todavía no sé cómo explicarlo, dijo, pero es como si la gente aquí supiera exactamente qué hacer para que el otro no se sienta mal. Camila se quedó pensando, como si la pregunta fuera demasiado grande. Luego sonrió. Supongo que a nadie le gusta hacer pasar roche a otro, ¿no? La respuesta fue tan simple que casi la pasó por alto. Pero precisamente por su simpleza, a Emily le impactó más. Para Camila, no era una teoría profunda. Era un instinto. Después, caminaron por una vereda bulliciosa. El llamado de los restaurantes se mezclaba con el ruido incesante de los autos. Emily tenía que esquivar gente, detenerse, ajustar su ritmo. Pero extrañamente, no se sentía golpeada por la energía de la ciudad.
la gente se apartaba, algunos sonreían pidiendo disculpas aunque apenas se habían rozado, otros reducían la velocidad una fracción de segundo para que una persona mayor pasara primero. Y luego, todo volvía a su ritmo natural. Nadie anunciaba su amabilidad, nadie se enorgullecía de su cortesía. Pero esos pequeños gestos de suavidad se sumaban, creando una atmósfera que Emily sentía constantemente. Empezó a entender, lentamente, que lo que la sorprendía no era la amabilidad en sí misma. Gente amable hay en todas partes. Lo diferente era cómo esa amabilidad estaba tejida en el ritmo ordinario de la vida. No aparecía solo en momentos especiales. Estaba en los detalles más insignificantes, en sujetar una puerta, en apartarse medio paso, en bajar el tono de voz automáticamente, en elegir palabras que no humillaran a nadie, en sonreír en lugar de discutir por algo sin importancia. Todo eso formaba un lenguaje social, uno que no se enseñaba en libros, sino que se transmitía viviendo juntos. Cuando el auto finalmente llegó a su destino y la luz del atardecer limeño suavizaba los colores, Emily apoyó la cabeza en la ventana. La ciudad todavía era demasiado nueva para entenderla, pero ya era evidente que había algo debajo de la imagen del país amigable de la que hablaban los turistas. No era solo sonreír por ser simpático. Era una habilidad del corazón, una forma de amortiguar las emociones de los demás para que no chocaran con demasiada fuerza. Y mientras más veía, más sentía que este viaje no era solo para conocer un país, sino para ser lentamente arrastrada a ver el mundo a través de otro tipo de corazón. Un corazón que no se apresuraba a ganar, que no se apresuraba a decir la verdad más cruda, pero que sabía, de una manera asombrosa, qué hacer para que todos pudieran convivir de la forma más ligera posible. Emily aún no sabía que lo que estaba presenciando en sus primeros días era solo la superficie de algo mucho más profundo. Y que pronto, sería testigo de un evento que haría que todos estos sentimientos confusos se volvieran tan claros que ya no podría llamarlo una simple diferencia cultural. A la mañana siguiente, Emily se despertó con la extraña sensación de estar parada entre dos mundos. Uno era la ciudad que había dejado atrás, donde todo se movía rápido, directo y afilado. El otro era Lima, que, aunque apenas conocía, ya empezaba a sentir que bajo su caos latía una capa de ternura. Camila le envió un mensaje: en media hora paso por ti. Te llevaré a vivir un día como una limeña de verdad, no como una turista. Emily sonrió. No estaba emocionada solo por ver lugares nuevos, sino porque empezaba a sentir una curiosidad genuina por descubrir qué secretos escondía esta ciudad a simple vista. El primer lugar al que Camila la llevó no fue una iglesia, ni un centro comercial de lujo, ni un mercado famoso de las guías de viaje. Fue una estación del Metropolitano en plena hora punta. En el andén, la gente esperaba el bus tan junta que el roce parecía inevitable, pero no había la tensión que Emily esperaba. Un hombre retrocedió medio paso para dejar pasar a una señora mayor. Dos universitarios que conversaban se apretaron más entre sí al ver a alguien cargando muchas bolsas. Cuando el bus articulado llegó, la gente no se abalanzó hacia las puertas. Dejaron que los de adentro salieran primero, con una calma que no necesitaba órdenes. Emily no estaba sorprendida por el orden. Estaba sorprendida por lo orgánico que parecía todo. No había rigidez. Nadie actuaba como un guardián de la disciplina, nadie lanzaba miradas de reproche. Era como si todos compartieran un entendimiento tácito de cómo coexistir para no ser una carga para el otro. Si hay mucha gente, hay que ir con calma, pues. Si no, es peor, le dijo Camila. Emily asintió, pero en su interior sabía que esto no era solo eficiencia. Era la habilidad de leer el ambiente y adaptarse a los demás casi sin pensarlo. Dentro del bus, la multitud la obligó a estar más cerca de extraños de lo que estaba acostumbrada. Pero en lugar de sentirse asfixiada, sintió que todos hacían un esfuerzo invisible por hacer esa cercanía más ligera. Las manos en los pasamanos se movían para no chocar, las mochilas que podían golpear a otros eran pegadas al cuerpo automáticamente, las conversaciones bajaban de volumen. Cada movimiento parecía esconder una precaución, no por miedo a un regaño, sino por la conciencia de que el espacio era de todos y hacer sentir incómodo al otro era algo que, por naturaleza, debía evitarse. Después del Metropolitano, Camila la llevó al mercado de Surquillo, un lugar vibrante donde la gente compraba el almuerzo. Los puestos estaban pegados unos a otros, los olores de la comida se mezclaban intensamente. El sonido de las vendedoras, del aceite friendo, de las cucharas contra los platos. Era un lugar propenso al apuro, gente con hambre, gente en la cola, gente con dinero en la mano. Pero lo que Emily vio la dejó en silencio una vez más. Un cliente que había olvidado pedir algo extra, se lo dijo a la vendedora cuando su plato ya estaba casi listo.
sonrió y dijo disculpe en voz baja, mientras la vendedora se reía y aceptaba el cambio sin poner el ambiente tenso. Ambos parecían sentir al otro, cuán apurado estaba, cuán cansado, y donde debían aflojar la tensión emocional. En ese momento, un turista intentaba regatear en un puesto cercano. Su tono de voz, para los oídos de Emily, sonaba un poco más duro que el del resto del mercado. En su país, sería una conversación normal. Pero aquí, donde todo fluía con una cierta suavidad, su insistencia destacaba. La vendedora no le respondió con la misma energía. No puso mala cara ni se puso a la defensiva. Simplemente sonrió, negó suavemente con la cabeza y le dijo algo breve, con una voz tan suave que era casi una señal, te entiendo, pero este es el mejor precio, de verdad. Sorprendentemente, el hombre pareció calmarse al instante. Se rió un poco, pagó y la conversación terminó sin dejar ninguna aspereza. Emily observó, paralizada. Había visto negociaciones en mercados de todo el mundo. En su ciudad, el regateo siempre implicaba una lucha de egos. ¿Quién cede? ¿Quién controla? ¿Quién se impone? Pero aquí, algo lo suavizaba todo. Era como si la gente buscara una salida donde nadie tuviera que perder de forma evidente. Camila, al ver su expresión, comentó en voz baja, quizás es que los peruanos no queremos ganar en todo. Solo queremos que las cosas terminen de buena manera, más tranquilos. Esa frase, que parecía pequeña, resonó con fuerza en Emily. Empezaba a darse cuenta de que la habilidad de la gente aquí no era resolver problemas mejor que nadie, sino evitar que los problemas se convirtieran en heridas emocionales. Por la tarde, fueron a un patio de comidas. Mucha gente, pocas mesas libres. El caos parecía inminente. Pero Camila, tras observar solo un instante, caminó con seguridad hacia una mesa que estaba a punto de desocuparse. No se paró al lado a presionar con la mirada. Se mantuvo a una distancia prudente, sosteniendo su bandeja, y cruzó una mirada con la persona de la mesa, acompañada de una leve sonrisa. Cuando la persona se levantó, le acercó un poco la silla, como entendiendo que Camila estaba esperando, y se fue sin que se produjera la más mínima incomodidad. ¿Cómo sabías que ya se iba?, preguntó Emily. Camila se rió. ¿No era obvio? Ya había guardado sus cubiertos y estaba cogiendo su mochila. La respuesta parecía simple, pero lo que sacudió a Emily fue la velocidad y precisión para interpretar esas pequeñas señales, y más importante aún, la respuesta perfectamente calibrada. Ni tan rápido como para presionar, ni tan lento como para perder la oportunidad. Requería una delicadeza y una comprensión del espacio social que nunca había considerado. Su asombro se intensificó esa misma tarde, en una tienda de bebidas. Había una cola larga. Un empleado, por error, le entregó un vaso equivocado a una chica que estaba justo delante de ellas. Emily esperó el momento incómodo. Pero la chica, en lugar de quejarse, tomó el vaso, lo miró, sonrió y dijo en una voz tan baja que parecía no querer que nadie más la oyera, creo que este es de otra persona, ¿no? El empleado se dio cuenta de su error y se disculpó, pero la chica negó con la cabeza, como diciendo no es nada, de verdad. La situación entera fue breve, suave, y nadie fue convertido en el centro del problema. Fue entonces cuando Emily sintió, por primera vez, que lo que estaba viendo no era solo cortesía. Era algo más profundo. Era el reconocimiento colectivo de que un pequeño error puede avergonzar a alguien, y si esa vergüenza se puede evitar, se evita. Era amortiguar el impacto emocional a un nivel demasiado sutil para ser descrito como simples buenos modales. Mientras salían, la luz del atardecer teñía las calles de Lima de un tono más suave. Camila se giró y le preguntó, ¿estás cansada? Emily la miró por un momento antes de responder lentamente. Estoy empezando a sentir que la gente de aquí sabe cómo hacer que los demás se sientan cómodos, incluso antes de que ellos mismos se den cuenta de que están incómodos. Camila se quedó callada un instante, y luego sonrió, con esa sonrisa que usaba para las cosas difíciles de explicar. Supongo que simplemente no queremos que nadie se sienta mal, dijo. Pero para Emily, esa simple respuesta solo profundizaba el misterio. Comprendió que los eventos del día, el metropolitano, el mercado, el patio de comidas, no eran incidentes aislados. Todos comunicaban silenciosamente la misma lección. Este país no tenía un superpoder sobrenatural, pero su gente parecía tener un músculo emocional muy bien entrenado. Percibían las vibraciones más sutiles de las emociones ajenas y respondían antes de que se convirtieran en dureza, en vergüenza o en conflicto. Aún no podía encontrar la palabra exacta para definirlo, pero sabía que ya no estaba viendo solo un país nuevo.
Estaba viendo una forma de convivencia radicalmente diferente a la suya. Y mientras más veía, más crecía en ella la extraña sensación de que lo que el mundo llamaba la amabilidad peruana era solo la capa superficial de algo mucho más profundo, detallado y asombroso. Y pronto, esa sensación sería llevada a un punto en el que ya no podría disimularla con una risa, porque estaba a punto de presenciar un evento que convertiría la pregunta como lo saben, en la pregunta más seria de todo su viaje. A medida que pasaban los días, la sorpresa de Emily no disminuía con la costumbre. Al contrario, se arraigaba más profundamente en su silencio. Lo que veía en Perú no eran solo imágenes exóticas que se desvanecerían con la repetición. Era algo que, cuanto más observaba, más difícil le resultaba explicar con palabras simples. Esa tarde, Camila la llevó a cenar a un restaurante de comida peruana contemporánea, en una zona tranquila. La decoración era sobria, la luz cálida caía sobre las mesas de madera, creando una atmósfera suave. Las conversaciones de los otros comensales eran un murmullo agradable que no invadía. Los camareros se movían con agilidad, pero sin apuro. Era otro de esos lugares, pensó Emily, donde todo parecía diseñado para evitar las colisiones bruscas. Camila eligió varios platos, queriendo que Emily probara los sabores auténticos, no solo los turísticos. Mientras esperaban, charlaban y reían. Emily le confesó que había empezado a observar más a la gente que a los lugares. Cuidado, bromeó Camila, vas a volver a casa y te va a gustar más mirar a la gente que hacer turismo. Justo cuando Emily iba a responder, ocurrió. Un joven camarero se acercó con un plato a la mesa de al lado, donde había una pequeña familia. Al principio, parecía una escena normal. Pero en cuestión de segundos, Emily notó que algo andaba mal. La mujer de la mesa miró el plato y se detuvo, una vacilación casi imperceptible. No puso mala cara, no llamó al camarero en voz alta. Simplemente miró de reojo a su hija antes de esbozar una sonrisa forzada, como si estuviera decidiendo cómo hablar sin crear una escena. El camarero aún no se había dado cuenta del error. Estaba a punto de darse la vuelta. Pero antes de que el pequeño error se convirtiera en un momento incómodo, Camila se movió. Fue un gesto tan sutil que, si no la hubieras estado mirando, no lo habrías notado. Se giró hacia el camarero con una expresión relajada, no de alarma ni de intromisión. Lo llamó con un tono de voz bajo, casi un susurro. Cuando el camarero se volvió, Camila le sonrió primero, y luego le dijo algo breve en español. Emily no entendió todo, pero captó que no fue una frase acusadora como se equivocó de mesa. Fue algo más parecido a una sugerencia suave, disculpe, creo que este plato es para nosotros, ¿verdad? O quizás, una consultita, podemos revisar. Me parece que hubo un pequeño cruce. La frase tuvo un efecto inmediato. El camarero se detuvo, miró el plato, el número de la mesa, y su rostro cambió. Era la cara de alguien que se da cuenta de que ha cometido un error. Pero lo que dejó a Emily helada no fue su reacción, sino la de todos a su alrededor. La mujer de la mesa de al lado le sonrió al instante, como queriendo decir no te preocupes, no es nada. Su hija volvió a mirar su teléfono, como si nada hubiera pasado. El hombre mayor permaneció impasible, sin hacer del error un espectáculo público. Y la propia Camila mantenía la misma expresión de estar hablando de la cosa más trivial del mundo. El camarero juntó las manos en una disculpa silenciosa, pero esa disculpa apenas tuvo tiempo de convertirse en vergüenza, porque todos a su alrededor la estaban amortiguando. El camarero se llevó el plato y, en segundos, todo volvió a la normalidad. Una normalidad increíblemente suave. Emily miró a Camila como si estuviera viendo a alguien con un poder que trascendía la simple cortesía. En Nueva York, una situación idéntica podría haber tenido múltiples desenlaces, pero casi todos incluirían una dosis de tensión. El cliente llamando al camarero con voz firme, el camarero disculpándose nerviosamente, las mesas de al lado mirando de reojo. Incluso si todo se resolviera bien, quedaría un residuo, la sensación de que alguien había fallado en público. Pero aquí, no. El error existió, pero fue sostenido con tanto cuidado y rapidez que no se convirtió en una herida emocional para nadie. Y lo más importante, Camila supo qué hacer antes de que la situación se descontrolara. Emily ni siquiera estaba segura de qué señal había captado Camila. ¿La mirada de la mujer? ¿La vacilación del camarero? Una vibración en el aire que ella no percibió. Pero era evidente que Camila lo supo. Y cuando lo supo, no solo resolvió el problema, lo resolvió de una manera que salvó el honor de todos. El cliente, el camarero, la atmósfera del restaurante. Nadie tuvo que ser el culpable, nadie tuvo que ser el ganador.
Solo fue un pequeño error, manejado con la máxima delicadeza. Emily bajó la cuchara lentamente. En ese instante, sintió que todas las dudas acumuladas durante días habían llegado a un punto crítico. Esto ya no era sobre ser amable. No era sobre modales. Ni siquiera sobre tener paciencia. Lo que había visto era la capacidad de percibir el riesgo emocional de otros a una velocidad vertiginosa y responder con una precisión quirúrgica, como si tuvieran una brújula interna para la empatía. Una brújula que les decía cuándo hablar, cuándo hacerse el que no ve, cuándo ayudar y cuándo retroceder para evitar que la vergüenza de alguien se magnificara bajo la mirada de los demás. La comida llegó, pero Emily apenas prestó atención al sabor. Sus pensamientos giraban en torno a lo que acababa de presenciar. Camila volvió a hablar de la comida con total naturalidad, como si nada trascendental hubiera ocurrido. Y esa normalidad fue lo que más conmovió a Emily. Para Camila, lo que había hecho no fue una hazaña de inteligencia social. Fue una respuesta natural. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Emily finalmente. Su voz era más seria de lo que pretendía. Camila levantó la vista del plato. ¿Saber qué? Que debías hablar. ¿Y cómo debías hablar? ¿Y cuándo? Parecía que sabías que si hablabas más fuerte, el chico se avergonzaría, y que si esperabas más, el ambiente cambiaría. Camila se quedó pensando. Su expresión no era de orgullo, sino de una leve confusión, como si no entendiera por qué algo tan común era visto como algo extraordinario. Solo no quería que pasara Roche, respondió suavemente. Y la señora de al lado también estaba tratando de que no fuera un gran problema. Supongo que todos pensamos más o menos igual en eso. Esa frase, todos pensamos más o menos igual, le abrió a Emily otra puerta en la mente. No era solo Camila. Era la posibilidad de que muchas personas en un mismo espacio pudieran captar el ritmo de la fragilidad humana de forma similar, y ayudaran a sostener la situación sin previo aviso. Nadie dio una orden. Nadie explicó sus buenas intenciones. Pero todos se movieron en la misma dirección invisible para preservar, en la medida de lo posible, la tranquilidad de los demás. Emily se quedó en silencio por un largo rato. Volvió a mirar alrededor del restaurante. Al camarero, que ahora servía agua con una actitud relajada. A la mesa de al lado, que comía como si nada. Y a Camila, que ahora le servía un poco de ají de gallina en su plato, siendo la misma amiga con la que había hablado por una pantalla durante 2 años. Pero en ese momento, Emily sintió que acababa de ver una parte de ella por primera vez. Una parte que no estaba en sus palabras ni en su risa, sino en su increíble sensibilidad hacia el corazón de los demás. De repente, la pregunta que había rondado su mente como una broma, volvió con una fuerza abrumadora. ¿Los peruanos tienen un superpoder? No uno sobrenatural, sino uno quizás más profundo. El poder de sentir al otro antes de herirlo. El poder de reducir el impacto de un error. El poder de proteger la pequeña dignidad de un ser humano en el momento más insignificante del día. Y fue entonces cuando Emily sintió, de verdad, que lo que estaba experimentando en Perú ya no podía ser explicado con la simple etiqueta de diferencia cultural. Estaba tocando el núcleo de lo que significa ser humano. Un núcleo que la hacía preguntarse, con un escalofrío, si en el lugar de donde ella venía, no vivirían de una forma demasiado dura. ¿Y cómo, y desde cuándo, la gente de aquí había aprendido a sostener los corazones de los demás con tanta delicadeza? Esa noche, después del restaurante, Lima parecía más tranquila, pero nunca estaba realmente en silencio. La ciudad tenía su propia respiración. Camila la invitó a una pequeña dulcería antes de volver a casa. Un lugar sin lujos, con unas pocas mesas, un ventilador de techo girando lentamente y el olor a postres caseros y emoliente flotando en el aire. Para Emily, se convirtió en el escenario perfecto para la pregunta que llevaba dentro todo el día. Se sentó frente a Camila, pero la atmósfera era distinta. Lo que había pasado en el restaurante seguía resonando en ella. «¿Puedo preguntarte algo en serio?», dijo Emily, rompiendo el silencio. «Claro», respondió Camila, con esa atención en la mirada que Emily conocía tan bien. Emily respiró hondo. Sabía que lo que iba a decir podría sonar exagerado, incluso ridículo. Pero lo que sentía era demasiado real. A veces, de verdad empiezo a sentir que los peruanos tienen algo. Como un superpoder. Camila parpadeó y luego soltó una risita suave, no de burla, sino de genuina sorpresa. ¿Un superpoder? ¿De qué hablas? Es que... Ustedes saben, respondió Emily, las palabras saliendo rápidamente. Saben lo que el otro está sintiendo.
Saben cuándo hablar y cuándo no. Saben cómo ayudar sin hacer que nadie pase vergüenza. Saben que si son un poco más directos, el ambiente va a cambiar, que si tardan un segundo más, alguien se va a sentir humillado. No sé cómo llamarlo. Es como si vieran algo que yo no puedo ver. Camila le escuchaba en silencio, ahora sin reírse. Su rostro reflejaba una escucha sincera. En el Metropolitano, continuó Emily, vi a la gente hacerse espacio sin decirse nada. En el mercado, vi cómo negociaban sin que nadie perdiera la dignidad. En el restaurante. Te vi a ti. Sé que suena loco. Pero ya no me parece solo cortesía. Es como si se estuvieran leyendo la mente todo el tiempo. El ventilador de techo zumbaba suavemente. Camila bajó la vista a su vaso, como buscando las palabras correctas. Nunca lo he pensado como un superpoder, dijo finalmente, levantando la vista. Para mí. Es solo que. Si sabes que hay una forma de decir las cosas que va a herir menos a la otra persona, pues, eliges esa. Si sabes que hay una forma de ayudarlo en la que no va a sentir vergüenza, en la que no va a pasar roche, pues, lo haces así. Esa simple explicación dejó a Emily sin palabras. Era como si Camila hubiera tomado algo que para ella era increíble y lo hubiera puesto en el suelo, diciendo no es ningún misterio, es solo una elección. Pero precisamente eso era lo que más la conmovía. En su mundo, esa elección no era automática para todos. Pero como lo sabes, insistió Emily, su voz más suave ahora. ¿Cómo sabes que la otra persona está a punto de sentirse avergonzada? Camila sonrió levemente. No sé. Lo ves en su cara, en su voz, en su ritmo, supongo, respondió, como si estuviera tratando de describir algo que sentía más de lo que pensaba. Quizás no lo sabemos con certeza, solo lo intuimos. Pero la mayoría de peruanos intuye en la misma dirección, tratar de que la cosa no se ponga más pesada. Tratar de que la cosa no se ponga más pesada. Emily repitió la frase en su mente. Era una explicación tan precisa. Lo que veía en Perú no era una sociedad perfecta, sino una que parecía tener un impulso colectivo por suavizar las cosas antes de que se volvieran demasiado duras. En Estados Unidos no solemos hacer eso, dijo Emily, casi sin pensar. Somos muy directos. Creemos que la claridad es sinceridad. A veces decimos lo correcto, pero sin pensar en cómo va a golpear al otro. Pensamos que si hay un problema, hay que decirlo de frente. Pero aquí. Se detuvo, buscando la palabra justa. Aquí parece que no solo piensan en qué decir, sino en cómo lo va a recibir la persona que escucha. Camila asintió lentamente. No intentó defender su cultura ni decir que era mejor. Simplemente reflexionó. Quizás es porque tenemos miedo de que si hablamos muy duro, después es más difícil arreglarlo, dijo. Luego soltó una risita. O quizás es porque crecimos acostumbrados a fijarnos en cómo se sienten los demás. La palabra acostumbrado sacudió a Emily de nuevo. Lo que más la impactaba no era la amabilidad en sí, sino el hecho de que para la mayoría de los peruanos, no eran nada especial. No sentían que estuvieran usando una habilidad avanzada. Simplemente vivían así. Y eso era lo que la hacía sentirse tan lejana. ¿Y nunca sientes que es agotador?, preguntó Emily, casi en una confesión. ¿Tener que estar siempre pendiente de los sentimientos de los demás? Esa pregunta hizo que Camila se quedara en silencio más tiempo. Se reclinó un poco en su silla, su mirada perdida en la oscuridad de la calle. Claro que sí, respondió finalmente, con una sonrisa que mezclaba cansancio. No siempre es fácil. A veces no sabes hasta dónde pensar por el otro. A veces, por tener tanto tacto, no dices lo que de verdad quieres. Pero, aún así, creo que la mayoría elige seguir cuidando las formas. Porque, al menos, eso hace que podamos estar juntos de una manera más suave. Esa respuesta añadió otra capa de profundidad. Hasta ahora, Emily había visto lo de Perú casi como algo mágico. Pero las palabras de Camila le mostraron la otra cara. Esta delicadeza tenía un costo. Implicaba cansancio, tragarse algunas palabras, un constante ejercicio de autocontrol. Y, sin embargo, incluso con ese costo, la gente seguía eligiendo sostenerse mutuamente. Y eso lo hacía aún más admirable. No era facilidad, era una intención, repetida tantas veces que se había vuelto naturaleza. Emily bajó la vista a sus manos. Pensó en su vida en Nueva York, en las conversaciones rápidas, eficientes, pero que siempre dejaban pequeños rasguños en el corazón.
Nunca había pensado que vivía en una sociedad equivocada. Pero esa noche, por primera vez, se preguntó seriamente si no habría otra forma de convivir. Una forma que no eliminara la verdad, sino que intentara envolverla en la mayor compasión posible. Entonces, lo que estoy viendo, dijo lentamente, como hablándose a sí misma, no es que los peruanos sean mejores para leer la mente. Es que han sido enseñados a prestarle tanta atención al corazón del otro que se ha convertido en un instinto, ¿verdad? Camila la miró y asintió. Quizás sí. O al menos, nos enseñan que aunque algo se puede decir de forma directa, no siempre es necesario decirlo de la forma más directa posible. Esa respuesta la dejó en silencio de nuevo. Pero esta vez, era el silencio del entendimiento. Empezaba a comprender que la pregunta no era si los peruanos tenían un superpoder, sino qué tipo de sociedad moldea a las personas para ser tan sensibles a los sentimientos de los demás. Y lo más impactante era que Camila seguía ahí, frente a ella, tan normal, tan sencilla, sin la menor idea de que poseía algo que, para alguien de otro mundo, era asombroso. Eso era lo más difícil de procesar para Emily. No que los peruanos tuvieran un superpoder, sino que ni siquiera sabían que lo tenían. Y esa noche, en esa pequeña dulcería en medio de Lima, Emily supo que su viaje había trascendido por completo el turismo. Le estaba llevando a tocar una pregunta mucho más grande: ¿cómo nace la ternura entre los seres humanos? ¿Y qué tipo de historia se necesita para que se convierta en algo tan común y corriente? Después de esa noche, la pregunta no se desvaneció. Se intensificó con cada interacción que presenciaba. El conductor de taxi que hablaba con una suavidad innecesaria, la vendedora del mercado que sonreía a pesar del apuro de los clientes, los extraños que se movían un centímetro para que otro no se sintiera incómodo. Comprendió que no eran eventos aislados, sino un patrón, un lenguaje silencioso que enseñaba a la gente a percibir las vibraciones emocionales de los demás y a responder de una manera que evitara las fracturas. Al día siguiente, Camila la llevó a la Huaca Pucllana. No era el lugar más famoso, pero sí uno donde el pasado convivía con el presente de forma palpable. La luz del sol caía sobre las antiguas paredes de adobe, creando una quietud que contrastaba con el ruido de Miraflores a solo unos metros. El sonido de la ciudad seguía ahí, pero más lejano, filtrado. Mientras caminaban, Emily notó cómo la gente hablaba más bajo, cómo Camila reducía su tono de voz automáticamente al entrar en ese espacio más silencioso, como si su cuerpo supiera cómo adaptarse sin que nadie se lo dijera. ¿Les enseñan esto desde niños?, preguntó Emily. Camila pensó un momento. No es una clase, exactamente. Es crecer en un ambiente que te repite constantemente que tienes que ubicarte. Mirar el lugar, la situación, la cara de la otra persona. Ver si es momento de hablar, de callar, de bajar la voz. Esas lecciones no venían en reglas escritas, sino en advertencias suaves de los padres, en ver a los mayores hacerlo, en una mirada de desaprobación cuando hacías algo demasiado brusco. O en escuchar palabras como ten más tacto, sé más considerado, no lo hagas sentir mal. Fue ahí que Emily entendió la raíz de todo. En Estados Unidos, creció en un entorno que valoraba la individualidad, la asertividad y la confrontación directa. Esas cosas tenían su poder, por supuesto. Ayudaban a establecer límites claros. Pero también creaban una sociedad de alta fricción, porque enseñaban a proteger primero el espacio propio. Aquí, en Perú, Emily empezaba a ver que a muchos se les enseñaba a considerar el espacio del otro al mismo tiempo que el propio. Comprendió que la suavidad que veía no era solo un rasgo de personalidad, sino una tecnología social. Una forma de cuidar la convivencia para que no se dañara fácilmente. Camila le explicó que en la cultura peruana, muchas cosas no se dicen de frente porque la forma más directa no siempre es la mejor. A veces, dar un rodeo no es por falta de honestidad, sino porque se entiende que la verdad puede entregarse de muchas maneras. Una puede ser precisa, pero destructiva. Otra puede tomar más tiempo, ser más suave, pero permite que la verdad sea aceptada sin romper la relación en el proceso. Emily recordó el incidente del restaurante. Ahora lo entendía. Camila no actuó por un instinto misterioso. Era el producto de una sociedad que valora tanto el cuidado de la atmósfera, el honor del otro y el corazón ajeno, que esas prioridades se integran en la forma de ver el mundo. La palabra superpoder ya no le parecía una exageración. Era la capacidad social, pulida hasta el más mínimo detalle, de saber cómo una palabra puede hacer que alguien se sienta íntegro o se rompa en pedazos. De lograr que un error siga siendo solo un error, y no se convierta en una humillación. Pero Camila no idealizó el cuadro. Le dijo, con honestidad, que esa cultura también tenía su precio.
La gente que siempre es considerada puede agotarse. Quien siempre lee las emociones de los demás puede olvidar su propia voz. Quien crece evitando el conflicto, a veces tarda demasiado en hablar de los problemas importantes. Emily entendió entonces que no estaba admirando un mundo perfecto, sino un mundo que había elegido reducir la fricción de la convivencia como un valor central, y que aceptaba pagar un costo por mantenerlo. Y esa elección, sabiendo que no siempre es fácil, lo hacía aún más hermoso. Cuando Emily regresó a Nueva York, todo a su alrededor parecía igual. El metro seguía apurado, la gente seguía hablando rápido y directo. Pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Se encontraba a sí misma bajando el tono de voz, eligiendo palabras más suaves, pensando en cómo la otra persona recibiría sus frases. Intentó aplicar esa delicadeza aprendida, pero pronto comprendió que no era algo que una sola persona pudiera crear. La atmósfera de una sociedad nace de la creencia compartida de millones. Y eso hizo que Perú se sintiera aún más lejano y especial en su corazón. Normalmente, un viaje acerca a un lugar. Pero esta vez, fue al revés. Cuanto más había visto, más entendía que la ternura que los peruanos ofrecían diariamente era mucho más profunda que la palabra amabilidad y más compleja que la palabra cortesía. Esa noche, le envió un mensaje a Camila: sigo creyendo lo mismo. Los peruanos tienen un superpoder. Camila respondió: si tú lo ves así, quizás es porque a nosotros ya se nos olvidó lo especial que es. Emily sonrió frente a la pantalla. Y en ese instante supo que algunas de las cosas más hermosas del mundo no son las que la gente presume, sino las que hacen todos los días, en silencio, para sostener el corazón del otro.